Hola, bienvenidos un día más a mi canal, Odisea Literaria. Hoy os quería hablar de las lecturas que tuve en abril, que en total fueron 6 lecturas, buenas lecturas, buen mes de lecturas, así que nada, os voy a hablar de ellas. En primer lugar, empecé con La Gran Fortuna, que pertenece, escrita por Olivia Manning en el año 1960 y pertenece a su trilogía balcánica. Estos años estoy intentando leer novelas ambientadas en el periodo de Segunda Guerra Mundial, pero no lo clásico, no lo clásico centrada en Alemania o en Francia, sino buscar cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en otros países de Europa. Y la trilogía de Olivia Manning, al menos la primera parte, La Gran Fortuna, se centra en Rumanía, ¿no? En la que se llamaba la París del Este, en ese periodo del año 39, 40, 38, entre el 38 y el 40, cuando justo Alemania empieza a hacer los primeros movimientos, el nazismo empieza a invadir, ¿no? Y cómo estaba todavía aliada con la Unión Soviética de Stalin, no se sabía muy bien, realmente la guerra no había empezado, pero ya las hostilidades, el mar de fondo no se veía venir. Y bueno, Rumanía, en este caso Bucarest, se mantenía ahí como un oasis, ¿no? Un oasis que estaba gobernado de alguna forma eh, por la corona británica, ¿no? Por la influencia británica que tenía. Y bueno, Olivia Manning nos habla de una serie de personajes. Los centrales son Guy, que es un profesor de la Universidad de Bucarest, y su mujer Harry, recién casados, y luego una playa de personajes de todo tipo, desde espías, personas que sobreviven, políticos, periodistas, ¿no? Hay una amalgama allí y lo que te describe es cómo es la vida, ¿no? De Bucarest, de ese periodo, ¿no? Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el que parece que no pasa nada, pero se está cociendo, ¿no? Se está cociendo lo que va a pasar después. Te habla mucho, te describe, ¿no? La vida nocturna de Bucarest, muy rica, la vida de los hoteles, de las fiestas, ¿no? Del lujo incluso, que contrasta con la miseria, con la penuria, con el frío, con lo que está por venir, ¿no? Con todas las noticias que llegan alrededor, el contraste, ¿no? De estar enfrentadas puerta con puerta, ¿no? La embajada británica y la embajada alemana, los bulos, cómo se celebran o las noticias en un bando y en el otro resulta una tragedia, la fuga de los espías o de los diplomáticos cuando se ve que se va a caer. Es una buena novela, la verdad, que te describe ese inicio de las hostilidades, ¿no? Desde un punto de vista casi de un combate de boxeo, ¿no? Que tiene una serie de normas sociales, ¿no? Y es lo que se plasma en la Bucarest de ese periodo, ¿no? De mucha incertidumbre, de mucha desinformación y de mucha gente que se queda colgada, ¿no? Eh, También de saber en qué bando es el que va a ganar, ¿no? De saber colocarse, mucho de estrategia. Es una buena novela para entender las dudas, ¿no? Que había en esos países, que por un lado se pensaban, bueno, pues que iban a quedar al margen de un posible conflicto europeo, los que iban buscando alianzas con uno u otro bando en función de lo que pensaban, ¿no? Quién era peor o quién era menos malo, ¿no? Si los nazis o los soviéticos. Bueno, es una buena novela que os invito a leer, la verdad. Me quedan las otras dos partes, pero esta primera me gustó bastante. Luego pasé a Lágrimas en la lluvia de Rosa Montero, novela de 2011, y aquí descubro a una Rosa Montero en un registro muy diferente, ¿no? No he leído mucho de ella, un par de novelas, pero esta no tiene nada que ver, es muy Blade Runner, es muy mundo cyberpunk, y eso me ha gustado mucho. Creo que son 4 las novelas de el personaje central, que es Bruna Husky, que es una especie de replicante, que es detective, ¿no? Ha sido una replicante militar y ha pasado al mundo privado y es una investigadora privada, una detective. Al final lo de menos es la trama del fondo, que habla mucho, pues eso, sobre un mundo cyberpunk, un mundo basado en la tecnología, hay mucha IA, mucha robótica, mucho transhumanismo. Y eso, como es un tema que me interesa, pues es una novela entretenida que tampoco pretende, creo que mucho más, ¿no? No pretende ir más allá a pensar sobre la relación entre el hombre y la máquina, ¿no? Muy al estilo de Clara y el Sol, quizás. Yo creo que no tiene esa, o sí, yo creo que no tiene esa pretensión, ¿no? O la pretensión de McEwan. Es una novela entretenida, una novela muy cyberpunk y me ha sorprendido mucho, gratamente, el cambio de registro de Rosa Montero. Os lo recomiendo mucho si ese estilo, ese género os gusta, es muy entretenida. Luego leí la penúltima novela, creo que me faltaba, de Walter Tevis, que es El Buscavidas. Si leí en marzo Gambito de Dama, centrada en el ajedrez, El Buscavidas
Está centrada en el mundo del billar, ¿no? Y con un personaje central que es Eddie Felson. Esta es una grandísima novela, me ha gustado mucho. Cómo conviertes un hobby en un medio de vida, cómo puedes pasar de ganarlo todo a perderlo todo en una partida de billar. Eh, es muy buena y de nuevo vuelvo a lo mismo, ¿no? No tienes por qué saber de billar, como pasaba en Gambito de Dama con el ajedrez, para que esta novela te enganche. Y es que Tevis todo lo que tocaba lo tocaba bien. Yo creo que era bastante obsesivo, diría, y profundizaba en un tema hasta que lo entendía perfectamente y luego lo novelaba. Creo que era su forma de actuar. Aquí os tiene que venir a la mente Paul Newman, porque la película se llevó al cine, que es con ese mismo título, creo recordar. Y bueno, os recomiendo mucho una novela breve, se lee muy rápido, se ha publicado Impedimenta y muy recomendable. A continuación leí El último barco de Domingo Villar. Domingo Villar nos dejó pronto, para mí es uno de los precursores de la novela negra en España, ¿no? De los que, bueno, de los autores que ahora mismo escriben novela negra, quizás muchos se inspiraron en Domingo Villar, que solo escribió 3 novelas y creo que la última era esta, El último barco de 2019. Vuelve a recuperar a su personaje icónico como era Leo Caldas y la ambientación, esa Galicia de las rías, de la humedad, de la lluvia, un asesinato por resolver, ¿no? Muchas pistas. Creo que es el... Me ha gustado, pero creo que no es tan redonda como las otras. ¿Por qué? Es un libro muy largo, más de 700 páginas. Y creo que le sobran muchas páginas. O sea, al final creo que el ritmo es demasiado lento, que el autor vuelve una y otra vez sobre los mismos, las mismas argumentaciones, las mismas investigaciones, las mismas cábalas. Te va dejando muchas pistas falsas, pero al final yo creo que con 150 páginas menos habría quedado mucho más redondo, porque realmente le sobran páginas. Creo que es que lo extendió en exceso. Ese es el pero. El pro creo que se ve a Leo Caldas más humano, más fallón, ¿no? Ya no es ese inspector de policía que tiene ese olfato, ¿no? Para detectar, sino que la novela le lleva muchos caminos sin salida, ¿no? Casi que el caso no lo resuelve él. Bueno, en ese sentido es interesante, pero insisto, no me ha terminado de gustar tanto porque me ha parecido demasiado larga. Entonces, hace que el ritmo no funcione todo lo que debería. A continuación leí Las partículas elementales de Michel Houellebecq, novela de 1998, primera incursión en Houellebecq, una novela, voy a decir, peculiar, no sabría clasificarla, que se centra en la vida de dos hermanos, que son Bruno y Michel, abandonados por sus padres, al final son hermanos por parte de madre, ¿no? Son hermanastros, que nacieron en esa época de los 60-70 de la libertad sexual en Francia, con lo que eso implica, ¿no? Los padres eran muy liberales, sobre todo la madre, los niños llegaron aquí casi por casualidad, ¿no? Y según llegaron, poco menos que fueron abandonados, ¿no? Y ese abandono los hizo a vivir solos, criados por abuelos, con múltiples problemas a lo largo de su vida, complejos, problemas de bullying, adicciones, sobre todo Bruno. Son dos hermanos que son cara y cruz, ¿no? Son totalmente opuestos. Tenemos a Bruno, adicto al sexo, eh, manirroto, ¿no? Se funde el dinero, no consigue saber cuál es su posición en el mundo, es acomplejado, casi ser grotesco, ¿no? Dentro de la soledad que le invade. Y luego está Michelle, que es feliz en su soledad, ¿no? Que repudia el sexo, es un científico de prestigio. Contactan, se conocen a lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, esporádicamente van hablando, ¿no? Se relacionan, pero no tienen una gran relación entre ellos. Al final, yo creo que Houellebecq lo utiliza para hablar de esa época más que de los personajes, ¿no? Una época bueno, de sectas, ¿no? De mundo espiritual, como digo, del sexo, de las drogas. De esto habla el libro, ¿no? Es un libro, tampoco voy a decir impactante, pero bueno, es un libro más crudo, ¿no? Es una novela cruda. No llega al nivel de Transpotting, por ejemplo, me viene a la cabeza, pero es una novela cruda que me ha gustado en el sentido de que está muy bien escrito, pero la temática en sí no me interesa demasiado. Y terminé con Silas Marner, dentro de mi reto 12 meses, 12 clásicos, novela de George Eliot. Ya hay vídeo en el canal, así que no me voy a extender, me ha gustado. Así que nada, ya voy a mayo. Ahora mismo estoy leyendo La parábola del náufrago de Miguel Delibes. No sé cómo hago, pero sigo encontrando cosas de Delibes por ahí sin leer, así que estoy con ella.
Y como os decía, para este mes leeré al Este de Leen dentro de mi reto personal. Así que nada más, dejadme en comentarios qué estáis leyendo ahora, qué habéis leído en abril y nada más, leed mucho. Adiós.